Una serie de explosiones ha sacudido la capital belga. Dos de ellas han producido en el aeropuerto de Bruselas, seguidas por una detonación en el metro de la capital, según reportes. El número total de víctimas de estos ataques alcanza los 26, pero las cifras varían dependiendo de las fuentes. Tenemos en directo ahora mismo al periodista David Espinosa Gutiérrez, quien se encuentra en Bruselas. Hola David, ¿quién es lo que está ocurriendo ahora mismo en la capital? Usted que se encuentra en estos momentos en el epicentro. ¿Qué información nos da en la última hora y qué nos puede proporcionar? Buenos días. En este momento me encuentro a aproximadamente 10 o 15 metros de la estación de Malbec, donde a eso de las 9:15 se produjo una explosión, aparentemente de una rama del metro que se dirigía hacia el centro de la ciudad, causando una cifra que hasta ahora ha sido reportada de entre 10 y 20 muertos, alrededor de 15 heridos graves, y entre 30 y 40 más llevados a centros hospitalarios. Es importante recordar que es un metro que va en hora punto, es un metro que transporta a la gente hacia el barrio europeo, hacia las instituciones europeas y hacia el centro de la ciudad. Esta estación también se encuentra a, 20 metros de la Comisión Europea, 15 metros de un edificio del Parlamento Europeo y algunos más del Parlamento de la ciudad, es decir, queda en el centro neurálgico de las instituciones europeas y belgas. En el momento la policía ha evacuado un perímetro alrededor de la estación del metro, de alrededor de unos 30 metros, y ha reportado que volvemos al nivel 4 de seguridad, que fue el nivel reportado anteriormente cuando se produjeron los atentados del 13 de noviembre. Es decir, se cierran el metro, no hay más escuelas, no hay guarderías, y hasta nueva señal le piden a todas las personas aquí en el barrio europeo permanecer encerrados. Usted que se está encontrando en estos momentos, como decíamos, en el epicentro de este caso de los atentados, ¿cómo está viviendo quizás las reacciones de las personas? Pues la verdad, la orden ha sido permanecer un poco encerrados. La gente no ha sido presa del pánico. Hay que tener en cuenta también que el nivel de seguridad en el que se encontraba el Parlamento y las instituciones europeas era ya muy alto desde antes del 13 de noviembre, de los atentados de Charlie Hebdo. Las instituciones habían sido casi militarizadas, el barrio europeo hay mucha presencia militar, aquí también hay muchas embajadas de países europeos, así que es una zona ultra segurizada. A los 2-3 minutos de que se escuchó la explosión, el barrio fue completamente cercado, la gente se le dio la orden de permanecer en sus lugares y ahora en este momento ha sido evacuado, es decir, alrededor de unas 5 o 6 calles alrededor del metro, ya no hay nadie y hay un cerco de la policía, que la policía y el ejército han instaurado. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido el periodista David Espinosa Gutiérrez con quien hemos hablado sobre los atentados de Bruselas. Y para saber más los detalles de los sucesos de Bruselas, tenemos aquí en nuestro estudio a Gonzalo Guancha con más información de última hora. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo te encuentras? Estás aquí con nosotros. Pues una nueva serie de ataques terroristas, en este caso en otra capital europea. ¿Qué podemos decir hasta el momento? Podemos decir que estamos viviendo una nueva jornada marcada por el terror que nos vuelve a recordar que nada ni nadie está a salvo del terrorismo, como estamos viendo. Y es que el nuevo ataque ha tenido escenario la capital europea institucional, Bruselas, en su aeropuerto a primera hora, en hora punta, a las 8 de la mañana. Recordemos, en vacaciones, en Semana Santa. Circunstancia también, sí. Una serie de explosiones ha tenido lugar en el hall de salidas, en el Principal Hall. Además, hay que destacar que a medida que han ido avanzando las horas se han encontrado 3 cinturones explosivos sin detonar y también 2 armas de fuego, con lo cual el escenario que podríamos estar acometiendo ahora podría ser incluso mucho peor. Las informaciones oficiales, hasta el momento lo que sabemos es que la Fiscalía ha confirmado que tanto este ataque como el resto de explosiones que han tenido lugar en Bruselas son ataques terroristas y también que en este primer ataque del aeropuerto de Zaventem ha habido 11 muertes y 35 heridos. Como digo, las cifras pueden ir evolucionando a tenor del volumen de los ataques. Pero para tener una mejor dimensión de lo que ha sucedido esta mañana en Bruselas, capital europea y también capital del horror en estos momentos, escuchamos testimonios que hemos recabado hoy mismo. Íbamos al lugar del registro, estábamos tomando el desayuno, la primera explosión fue pequeña, tal vez un disparo con un arma o algo por el estilo, y unos segundos más tarde fue una gran explosión. En el lugar del registro había una columna de humo y estaba destruido por completo, algunas personas estaban tiradas en el suelo.
Pues así era solo la primera entrega de esta jornada del terror, porque tan solo una hora después, también a las 9 en hora punta, en pleno centro de la capital, en Bruselas, ha habido otra explosión en el metro y se da la circunstancia que ha sido en pleno centro de la ciudad, junto a las instituciones europeas, junto al Parlamento local y también junto a la embajada estadounidense. Según las informaciones, hasta el momento hay 15 víctimas mortales y 55 heridos, pero este ataque es además bastante violento, en una hora con mucha afluencia de gente. Hay que tener en cuenta que Bruselas es una capital con mucho trabajo de oficina y en esa hora todo el mundo estaba acudiendo al trabajo. Y te invito a que veamos los espeluznantes momentos que se han vivido allí, que la verdad es que nos dejan sin palabras. Escucha. La verdad que bastante impactante, Gonzalo, pero ahora mismo Bruselas Bélgica se encuentra en el nivel máximo de alerta. Digamos, ¿qué medidas adicionales están buscando? ¿Qué se puede hacer? Se ha tomado de inmediato la decisión de elevar a la alerta máxima al grado 4, con lo cual en estos momentos toda la vida en Bruselas y en Bélgica pasa por este atentado, por este capítulo del terror. En estos momentos no hay colegios, no hay escuelas, los accesos a la capital y al aeropuerto donde ha tenido el primer capítulo de este atentado lugar están totalmente bloqueados. Todos los vuelos que salían o se dirigían desde este aeropuerto nacional de Bruselas han sido bloqueados. También hay que decir que los trenes, la red ferroviaria en Bruselas es de vital importancia, de alta distancia, que comunican a Bruselas con Ámsterdam, con Londres, con París, han sido cerrados. Y también en el centro, obviamente, después de este atentado que, como ves, tiene justo como vecinos la Comisión Europea y el Parlamento, las medidas han sido extremas. De hecho, los parlamentarios, los parlamentarios a través de las redes sociales han comunicado que se les ha pedido no abandonar ni siquiera el Parlamento como medida de seguridad. Con esta alerta máxima grado 4 han pedido a los ciudadanos que, por ejemplo, no usen la línea telefónica que está colapsada prácticamente, y también han pedido a todos los ciudadanos que no se muevan, que se queden donde están, recordando que en estos momentos la calle no es segura, que no cojan porque no hay transporte público, con lo cual la situación está, como digo, cogida con pinzas y lo están viviendo mucho los ciudadanos. También esto trasciende fuera de las fronteras de Bruselas, porque hay que decir que en una reunión de seguridad Francia ha decidido cerrar su frontera con Bélgica. Escuchamos al ministro de Interior de Francia. Las medidas de seguridad son reforzadas en los aeropuertos, en las estaciones de trenes y en todos los medios de transporte a lo largo de Francia. El acceso solo se realiza tras mostrar el billete y documento de identidad. Las policías pueden realizar inspecciones de pasajeros. Hay que decir que también desde el exterior llegan informaciones que no están confirmadas oficialmente. Como todo hacía presumir, según medios de comunicación egipcios, el Estado Islámico se atribuye la autoría de este ataque, aunque, como digo, habrá que seguir esperando la confirmación de las autoridades belgas, que son las que están sufriendo los efectos de este atentado, de esta serie de atentados. Pues Gonzalo, ¿te parece bien si recogemos tu testigo y nos vamos a hablar ahora con David Boyero, que es el periodista internacional, a quien tenemos ahora mismo aquí con nosotros? Hola David, ¿qué tal? Estamos en esta serie de ataques indiscriminados en un escenario muy parecido a lo ocurrido en París. Sí, desde luego la escenografía, la ejecución y el móvil parecen idénticos, muy similares. Es verdad, como muy bien decía Gonzalo, que no hay confirmación oficial de que sea Daesh, de que sea ISIS quien está detrás de la autoría de estos atentados, pero desde luego recuerdan mucho a aquella matanza que sufrió París el mes de noviembre. Hablamos de Bruselas y hace solo 3 días también relacionábamos a Bruselas con el terror, en este caso por una noticia positiva, si podemos decirlo así, porque era detenido, si podemos decirlo, el terrorista más buscado de Europa, del Islam. ¿Crees que estamos ante una causa-efecto de estos ataques, que el apresamiento de este terrorista sería el origen de esta nueva cadena de atentados? Podría ser, sin embargo, el nivel de planificación de estos atentados no es una cosa que se lleve en unos pocos días. Sí es posible que se haya precipitado la ejecución de estos atentados, pero todo hace indicar que la planificación de los mismos es anterior incluso a la detención de Abdeslam.
Lo que lógicamente sí puede haber sucedido es que se hayan acelerado el tiempo de ejecución para mostrarlo como respuesta de venganza a esa detención. David, nos encontramos ante un escenario donde varios países de Europa ya mantenían el nivel alto de alerta por amenaza terrorista. Ahora vemos que Bruselas se ha incorporado ya al máximo nivel, pero en medidas de seguridad demuestran todavía que Europa es vulnerable. Seguimos, sufriendo esos ataques indiscriminados sin poder tener reacción. Sí, ante atentados de este tipo, en el que incluso, como hemos visto, o se baraja la posibilidad de el aeropuerto, hay a terroristas que se autoinmolan, es muy difícil. Estamos hablando de que Bruselas probablemente era la ciudad más blindada y más segura de todo el continente europeo. Y esto no ha sido óbice para que se cometan estos atentados. Realmente es muy complicado, por mucho que los servicios de inteligencia trabajen a destajo para impedirlo, el frenar este tipo de ataques. Y precisamente esta es la motivación que mueve a los terroristas, esa facilidad que tienen para causar el miedo y el pánico en sitios concurridos. Hace apenas unas horas se estaba buscando, las autoridades buscaban a 3 terroristas de ISIS que podrían haber planificado un atentado similar en Estambul. Y apenas 17-20 horas después vemos que en vez de en Estambul sucede en Bruselas. David Bollero, muchísimas gracias por ese análisis que nos está realizando sobre los ataques en Bruselas. Compañero Gonzalo, quiero decirte, vamos a tratar un asunto. Estamos hablando de qué hipótesis se barajan. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Podemos hacer frente a una amenaza que obviamente, aunque tenemos ese ruido que apunta o podría apuntar al Estado Islámico como autor, es obvio que este terror no tiene una frontera clara. Nadie está, como decimos, exento de ser víctima de estos ataques. Lo decía nuestro experto, a pesar de que la alerta es máxima en Europa y, por ejemplo, Bruselas, una ciudad que estaba hoy celebrando sesiones parlamentarias del Parlamento nada más y nada menos europeo, ha sido víctima de un ataque con mayúsculas. Hay que destacar que esta noticia está repitiéndose periódicamente. Llevamos hablando en los últimos meses, desde el año pasado, de los ataques de terrorismo más graves en la historia de Francia o ahora de Bélgica, pero hay que recordar que no solo estamos hablando de Europa, de capitales europeas como víctimas, porque también la lista es alargada. Recientemente hemos visto uno de los ataques más dantescos y mortíferos en Costa de Marfil, lo vimos en Túnez, lo hemos visto en Malí, lo hemos visto en Chad. No tiene fronteras y no tiene una nacionalidad concreta. Lo que sí es diferente en el escenario europeo, Asier, es que los atacantes no vienen de fuera, como hemos visto en el caso de París o como estábamos hablando ahora mismo con el experto. Se da la circunstancia de que los terroristas no vienen de ningún país extranjero, no vienen del desierto, han nacido y han crecido en barriadas como la de Molenbeek, en Bruselas, que está a tan solo 20 minutos caminando del centro neurálgico europeo, con lo cual hay que no solo abordar esta crisis de seguridad desde una perspectiva de defensa, sino también desde una perspectiva obviamente social e integradora. Además, Abdeslam había sido trabajador incluso del metro hasta hace pocos días. Así es. Nadie ni nada está a salvo. Gonzalo Guancha, muchísimas gracias por esa aportación que nos has brindado en estos momentos. Gracias.